Bienvenidos a Logic Te lo explica en 5 minutos o menos. Maestro Gerardo Castillo, bienvenido. Queremos plantearte hoy esta pregunta. ¿Qué son los organismos constitucionales autónomos? Muy bien. Primero una explicación así muy charra. Son como podercitos. Técnicamente no es correcto, pero para darnos una idea podríamos decir que son como una especie de poder adicional. Estamos acostumbrados a oír hablar del poder ejecutivo, que es el presidente, del legislativo, que son los congresos, del judicial, que son los tribunales, hasta la corte, ¿no? Esa es la división tradicional del poder público, no solo en México, sino en muchos países. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero en el caso mexicano, además de esta división tradicional, que si se fijan está pensada precisamente para no concentrar el poder público en una sola persona o en un solo órgano, sino para que estas funciones esenciales del gobierno estén distribuidas y podamos de esa manera evitar excesos, como los excesos que pudieron ocurrir en modelos totalitarios en el pasado. Pues en el caso mexicano, además de esta división tripartita, como ya saben que los mexicanos somos especiales, pues a lo mejor esta división no fue suficiente para nosotros. Encontramos mecanismos para sacarle la vuelta, ¿no? Y en el caso mexicano, pues el presidente, como sabemos, en algunos momentos de nuestra historia ha tenido facultades más allá de las que realmente debería tener. Entonces, para evitar estos excesos, lo que hicimos en nuestro caso fue inventar constituir estos que llamamos organismos constitucionales autónomos, OCA, para abreviarlo por sus siglas, que no solo existen a nivel federal, también hay organismos constitucionales autónomos en los estados. Hay algunos que son muy conocidos, creo, por la mayoría de la gente, como el Banco de México, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Transparencia, y hay otros, porque la lista ha ido creciendo a través del tiempo, que quizás son menos conocidos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas, ¿no? Oye, Jerry, sí. Me encantó que fuera de la cámara nos explicabas el por qué se creaban estos mini poderes, por qué se generaban estas mini estructuras de poder. Para evitar precisamente que se presentaran excesos en los que se podía incurrir, en el caso mexicano, que quizá la división tripartita no resolvía en nuestro caso, pues empezamos a crear estos organismos. Vamos a hablar de 3 muy concretamente. El Banco de México. Como antes, allá en la prehistoria, cuando cambiábamos de presidente, cada que cambiábamos de presidente, la economía se iba muy lejos de aquí, ¿no? Al carajo. Pues entonces, ¿cómo hacemos para que las finanzas públicas, para que la economía del país no esté sujeta del todo a los cambios políticos? Cada que cambiamos de presidente entramos en una crisis. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues creamos un organismo, un banco central, que es el que coordina las políticas en materia monetaria, que es el que coordina el sistema bancario en el país y que no depende del presidente, ni del Congreso, ni de la Corte, ni del Poder Judicial, pues, ¿no? Sino que es un organismo autónomo. Está en la Constitución, por eso digo que es como un podercito, ¿no? Porque es un ente de gobierno también, que no depende de ninguno de los otros 3 poderes, que tiene una función muy específica, que está previsto en la Constitución y por eso tiene la misma fortaleza que los otros poderes tradicionales y que tiene esta tarea. Me parece que el Banco de México ha funcionado muy bien. Incluso en el caso del Banco de México, el titular del Banco de México no cambia al mismo tiempo que el presidente, cambia de manera intercalada. Dura 6 años también, pero cambia justo a la mitad del sexenio. ¿Qué otro habría? Con otros, como el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral. Como cada vez que teníamos elecciones nos quedaba la duda si las elecciones habían estado correctamente llevadas a cabo, si los resultados eran confiables o no, porque las organizaba la Secretaría de Gobernación, entonces decidimos crear un ente que solo se dedicara a eso. El Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Solo hace elecciones. Hoy es que es muy costoso, es muy complicado. Pues probablemente sí, pero el no tenerlo puede resultar aún más costoso, ¿no? Los más jóvenes no se acordarán, pero bueno, pues hemos tenido elecciones, las últimas elecciones que organizó el modelo anterior, donde era la Secretaría de Gobernación, que fueron muy cuestionadas. Porque, ya no se nos va el sistema, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. En el caso mexicano, pues teníamos esa tendencia. Entonces, los organismos constitucionales autónomos tienen esta función, realizar una tarea pública
que conviene que no lleven a cabo los poderes tradicionales. Muchísimas gracias, Harry. Maestro. A ustedes.